Hola a todos, muy feliz noche. Mi nombre es Vane Agyu y este es un viernes más de Viernes en la Espiral de Awen. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que ya me habían solicitado hace algún tiempo, porque como ustedes saben, bueno, pues de pronto los temas que comparto con ustedes los viernes, pues son temas que muchas veces me proponen, a veces son temas que de pronto pues me llega la idea que tengo que compartirlo, a veces los proponen, a veces, bueno, pues sale un tema en la semana y de pronto pues la intención es que podamos platicarlo, que podamos compartir aquí un punto de vista para que ustedes pues de esa manera también puedan informarse, puedan enterarse y pues puedan también sacar sus propias conclusiones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del alma de los suicidas. De esta manera, fíjense bien, este es un tema por demás complicado porque es un tema que genera mucha polémica, ¿no? En realidad, pues hay muchas personas que de entrada dicen si el suicidio pues es un acto de cobardía o si se necesita, por el contrario, ser muy valiente para cometer suicidio, etcétera. ¿Qué es lo que lleva a una persona a suicidarse? Bueno, pues obviamente tiene relación con un esquema depresivo, con un esquema de angustia, con un esquema de un dolor o un malestar tan grande que la persona en cuestión no encuentra salida, no encuentra la manera de salirse de eso, no encuentra como una solución al problema que se esté manifestando. Ese problema puede tener relación tanto con alguna enfermedad, a lo mejor que esté padeciendo, o a lo mejor situaciones económicas, o a lo mejor alguna situación que implique, ¿no? Como un esquema de, pues que probablemente tiene un delito o se le acuse de algo y entonces pues prefiere morir que ser encerrado o lo que sea. O tiene que ver también con cuando truenan relaciones o cuando se pierde familia, o alguien a lo mejor también puede decidir suicidarse porque perdió a alguien y el dolor es tan grande que no puede vivir con ello. Y de esta manera, bueno, pues se va tomando esa determinación. Pero el día de hoy no vamos a hablar propiamente de qué es lo que lleva a una persona a suicidarse, porque finalmente, bueno, pues puede haber un sinfín, ¿no?, de situaciones, como ya mencionamos algunas, que puedan llevar a una persona a elegir el quitarse la vida. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre con el alma? Porque esa es la parte que a todos pues debería de alguna manera de interesarnos. Fíjense bien. El suicidio como tal, en primer lugar tendríamos que entender, todos tenemos un plan de vida, todos tenemos y estamos en esta encarnación, en este cuerpo, para realizar algo, para generar algo. Tiene que ver con nuestro plan divino, que ya hablaremos de eso también en otra cápsula, que también me han pedido hablar sobre el plan divino y sobre justamente la misión de vida. Todos estamos encarnados en esta tierra para algo, por una razón que tiene que ver con nuestra alma. Hay un propósito y ese propósito generalmente se relaciona con un aprendizaje, con un crecimiento, con una evolución. Entonces, todas las cosas que van ocurriendo en nuestra historia, pues nos van marcando justamente aquello que necesito aprender, que tengo que aprender, que tengo que reforzar, que tengo que conocer de mi propia existencia y de lo que nos rodean. Todas las pruebas que se van presentando, por muy complicadas que sean, nosotros venimos ya con una serie de herramientas para poder justamente enfrentarlas, para poder desarrollar una habilidad o una capacidad. Cuando una persona elige suicidarse, en primer lugar, está yendo en contra de la ley de la vida, de la ley universal de vida, que es creación pura, que es manifestación pura de diferentes maneras, en diferentes niveles, pero todo es un continuo crear y emanar la vida. Entonces, la persona que comete suicidio, pues justamente está yendo en contra de esta primera ley y la más grande ley del universo, que es justamente la vida. Todos como seres humanos pues tenemos justamente una parte instintiva y esa parte instintiva que es la básica con la que venimos, que de hecho justamente es la que se encuentra en nuestro cerebro reptiliano, desde esa perspectiva todos los seres humanos siempre buscamos sobrevivir, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros pues tener alimento, tener vestido, tener un espacio que nos proteja, etcétera, porque el ser humano de naturaleza busca la sobrevivencia, la supervivencia. Entonces, cuando una persona elige
cometer suicidio, aparte de que está infringiendo la más grande ley, que es la ley de vida, de creación, es la ley de desarrollo y es la fuente que emana todo el tiempo vida constantemente, aparte de ir en contra de eso, pues está rompiendo justamente con el principio de la supervivencia, con el principio de mantenernos en este aquí y en este ahora, en esta encarnación. Cuando eso se rompe, esta persona se fragmenta, está fragmentando su cuerpo, está fragmentando su alma y está fragmentando su mente. Independientemente de la situación, por muy negativa que parezca, de la situación por muy negativa que se vea, independientemente de esa situación que esté atravesando esta persona en cuestión, en el momento en que comete suicidio, muchos piensan, si yo muero, me libero de esto. Y al liberarme de esto, termino con el sufrimiento, termino con el dolor, termino con mi angustia, etc. Pero fíjense bien, como seres humanos, todos tenemos un momento que elegimos para nacer, quiénes van a ser nuestros padres, en dónde vamos a nacer, y de la misma manera hay un momento establecido del cuándo vamos a morir. Si bien es cierto que el cómo es una elección que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, porque recuerden que como vives, mueres, también es cierto que sí hay un momento donde ya tenemos definido cuándo vamos a morir. Todos nosotros podemos saber cuándo vamos a morir si entramos en un estado de conciencia y de conexión con nuestro plan divino, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que cuando nosotros de manera consciente o inconsciente, porque en realidad una persona que está cometiendo suicidio no está verdaderamente consciente, porque ya está esta fragmentación que les decía de mi mente, de mi cuerpo y de mi alma, ya estoy fragmentada. Cuando nos lleva justamente a que alguien cometa el suicidio, esa persona de alguna manera no se está liberando del plan que tenía en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien, por ejemplo, tenía que vivir 50 años y se suicida a los 20 años, pues esos 30 años que son de acuerdo a su plan divino, no va a poder irse de este plano. Eso significa que no va a tener un cuerpo para seguir materializando o manifestando la vida, pero su alma va a continuar durante ese tiempo en este plano sin cuerpo, repitiendo una y otra y otra y otra vez el momento en el que comete suicidio. Ese es el gran problema del suicida, que cuando nosotros morimos, precisamente por eso todas estas ceremonias fúnebres desde la antigüedad, cuando se realizan es precisamente para darle luz al alma, ayudarla a que esté, pues a que vaya justamente hacia donde tiene que ir, ayudarla a su evolución, ayudarla a que en el camino pues no vaya a ser como atrapada por diferentes seres o por diferentes tradiciones que la puedan utilizar para determinado tipo de trabajos. Entonces, ¿qué pasa con un alma de alguien que se suicida? En primer lugar, como irrumpe la ley de vida, corta con su plan divino, entonces no quiere decir que ya se haya escapado, no quiere decir como no, ya saben que ya me salgo del juego, ahí se ven, yo ya no juego, recojo mis canicas y me voy. No, quiere decir que se va a quedar ahí viendo el juego, pero ya no va a tener el cuerpo para poder entrar en el juego, ya no va a tener el cuerpo para poder materializar y realizar ese plan divino. Y no solo eso, sino que, insisto, se va a quedar ciclado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que se queda repitiendo, nuevamente les comento, es seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo momento, la misma acción, la misma sensación, una y otra y otra y otra vez, hasta que se cumpla el tiempo que correspondía a su plan divino para estar aquí, porque como lo cortó antes, no puede pasar al siguiente plano, no puede ir a ese lugar, a ese proceso natural donde van las almas cuando desencarnan, ¿no? Cuando desencarnamos, no puede ir a ese mismo lugar porque no cumplió. No trae con él, no trae consigo esa alma las experiencias que debió de haber vivido o las tareas o los trabajos que debió de haber realizado.
Por otro lado, al quedarse ciclado una y otra vez, pues se sigue repitiendo también a nivel emocional, porque recuerden que nosotros no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo áurico, somos un cuerpo energético, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo emocional, ¿no? Somos 7 cuerpos diferentes. El hecho de que perdamos el cuerpo físico no quiere decir que los otros cuerpos se terminen. Los otros cuerpos, como ustedes saben, y ahí es donde se habla de la vida eterna. Todos somos energías y recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cambiamos la forma, pero continúa la existencia en un plan distinto. Pero la mente inconsciente, que es parte de nuestra mente, ¿no? De lo que nos conecta con el todo, sí se da cuenta de lo que está ocurriendo, sí se da cuenta de estar viviendo una y otra vez esa situación con el mismo dolor, con la misma tristeza, con la misma angustia, con el mismo miedo, pero además se da cuenta justamente que ya no hay un cuerpo, porque finalmente atenta contra su propio cuerpo, contra su propia vida, contra su propio templo. Aquí la situación es que se infringe también la ley del amor perfecto. El amor perfecto, que quiere decir ese amor que nosotros nos debemos primero a nosotros mismos, porque recordemos que antes de poder amar a los demás tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. Y si yo no me amé lo suficiente, no confié en mí lo suficiente, no tuve la suficiente fortaleza para enfrentar un problema o una situación determinada, pues entonces también viene un sentido de culpa, una culpa muy grande que va generando castigo continuo, ¿no? En un tormento continuo para pagar esa culpa por haberme quitado una vida que además me había sido otorgada. Recordemos que no todas las almas están encarnadas y recordemos también que hay muchos seres en el universo que justamente desean un cuerpo para poder materializar o manifestar las emociones. Eso también es otro tema, pero paréntesis, sabemos que hay muchos seres en la existencia que precisamente al no tener un cuerpo, al no tener esta parte humana, pues no pueden experimentar lo que nosotros sí podemos experimentar, que son todas estas emociones y este poder vivir y sentir esta encarnación de una manera distinta. Eso nos da de algún modo una posibilidad de experimentar cosas que otros seres no pueden experimentar. Entonces, cuando tenemos ese regalo, el regalo de la encarnación, es una oportunidad de evolución importantísima para nuestra alma. Y si nosotros decidimos salirnos del juego, dejar a un lado eso, pues es tanto como rechazar ese gran regalo de la vida. Pero como no existe la muerte del alma en sí, pues entonces, aunque esa alma renuncie a su cuerpo, de alguna manera se queda continuamente en este aprendizaje y en esta comprensión de lo que hizo. Una vez que pasa este periodo de tiempo, bueno, pues entonces si hay una comprensión de esa alma, si hay un perdón hacia sí misma y un esquema de amor hacia sí misma para volver a comenzar, puede entonces ir ahora sí a ese lugar para poder en algún momento regresar, pero no regresa con una vida diferente. ¡Ojo! Esa es otra cosa importante. El suicida no va a regresar con una vida distinta. No es como, me morí o preferí quitarme la vida porque tenía un problema a lo mejor de una grave enfermedad y ahora regreso y pues voy a ser una persona súper sana y ya todo va a estar padre. No, va a regresar en el punto donde se quedó en la vida anterior. ¿Sí? Es como en la escuela, ¿no? Si nosotros reprobamos a lo mejor un año, no te inscribes al siguiente año ya en el siguiente grado, ¿no? Es como, bueno, ya acabó el año escolar y entonces ya me puedo inscribir el próximo año al próximo nivel, aunque haya reprobado el año. No, tienes que regresar e inscribirte en el año que no pasaste. Y justamente como son
pruebas o materias pendientes, pues esas pruebas se repetirán, pero en esta ocasión serán mucho más grandes o mucho más profundas de las que fueron anteriormente, ¿no? Como les decía en este ejemplo del examen, pues no es como me van a aplicar el mismo examen que reprobé, no, eventualmente tu examen pues va a ser mucho más complicado porque se supone que ya tuviste más posibilidades de estudiar, ya te tiene que haber quedado como más claro. Entonces, de la misma manera van a regresar o van a reencarnar después de todo este proceso y cuando logran liberarse de esta situación kármica, van a regresar, pero van a regresar entonces a vivir nuevamente situaciones similares y con un grado de dificultad mayor al que ya había. Y precisamente esa es la parte donde se van estancando y donde se van justamente atorando. Es un propio proceso evolutivo. Ahora, cuando un alma se suicida, no solo no pasa, hay muchas de ellas que se quedan en este esquema de enojo y al darse cuenta que ya no hay un cuerpo, pues hay una necesidad muy grande de reconectarse con sus seres queridos, de reconciliarse con la vida, de volver a tener la oportunidad de estar y entonces empiezan a hacerse presentes o manifiestos muchas veces en alguno de los familiares del sistema que esté en una vibración baja, que esté en una vibración sensible, que esté en una vibración de depresión, ¿sí? Porque precisamente al bajar mi vibración somos mucho más susceptibles o más vulnerables precisamente a que todos estos seres de alguna manera de bajo astral o desencarnados o suicidas o almas, ¿no? Que no han logrado ir a la luz, pues estén buscando un cuerpo o estén buscando a través de quién poder realizar o generar su plan divino. Si ustedes se fijan, es un tema verdaderamente complicado, porque entonces, ¿qué se puede hacer por alguien que se suicidó? Pues efectivamente, al igual que con otras personas que fallecen, es muy importante mandarles luz, es muy importante hacerles toda una ceremonia para que puedan trascender, pero el tema es que sabemos que no van a trascender hasta que no cumplan el tiempo que debían de haber permanecido encarnados en esta tierra. Entonces, pueden pasar muchísimos años y esa alma, y años me refiero a esta parte lineal, porque sabemos que en realidad pues el tiempo en el universo no es lineal, pero si lo vemos desde esa perspectiva pues sería como en este tiempo lineal permanecerían determinado número de años estancados en ello, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es muy complicado porque no solo se afecta el cuerpo, no es nada más, bueno, la persona ya murió, ya se liberó, ¿no? Es como no fue una muerte natural o no fue una muerte de alguna manera como parte del proceso de la vida que esa persona tenía programada, pues entonces se queda en espera de poder salir de esto. Y eso va generando también una situación en el esquema familiar muy complicado, porque además cuando tenemos un miembro de la familia que comete suicidio, ese esquema familiar empieza a generar, hagan de cuenta, como un agujero en el sistema que empieza a crear fugas energéticas a todo el sistema. Es decir, el que se suicida no solo se va o se queda atorado, sino que atora a todo el sistema familiar. Se atora la economía, se atora el amor, se atora el fluir de la vida, empieza a haber enfermedades, empieza a haber depresión, empiezan a entrar también seres de bajo astral para justamente alimentarse de ese sistema familiar. Y fíjense que también parte de lo que es terrible en el esquema del suicidio es que el alma, al estar continuamente en esta vivencia o en esta baja vibración, pues entonces empieza a atraer a su alrededor en esa especie como de limbo, por así decirlo, o de espacio que no está ni en la Tierra, pero tampoco está en su proceso normal o natural de evolución. Al estar estancado, ahí hay seres de muy baja vibración que precisamente se quedan alimentándose de esa alma que se atormenta, alimentándose de ese miedo, alimentándose de ese enojo, alimentándose de esa desesperación, alimentándose, y es como si empezaran a comer, a devorar parte de esa alma, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, muchas veces, y hemos escuchado en tradiciones muy antiguas,
precisamente que están los devoradores de almas, ¿no? Y estos devoradores de almas, pues bueno, son precisamente estas energías que se empiezan a alimentar de los suicidas, ¿no? Porque muchas almas pueden quedarse atoradas. Muchas veces las almas permanecen atoradas porque tuvieron una muerte trágica o porque de pronto pues su muerte fue demasiado inesperada y no entienden, ¿no? En lo que esta alma empieza a comprender lo que le ha pasado y a caminar a la luz y a desprenderse y a soltarse y a dejar sus apegos para poder entonces ir a otra parte, pues pasa un periodo, pero el tema es que el alma del suicida, aunque se da cuenta y quiere desprenderse, no puede, y entonces empieza a servir como un alimento para estos seres de bajo astral. Muchas veces, y de hecho, en realidad cuando alguien llega al suicidio, si bien es cierto que por un lado podemos decir que se necesita mucho valor, ¿qué es realmente lo que le está dando el valor? Pues el valor se lo está dando la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia que no tiene que ver solo con que se nubla su mente por el dolor o la situación complicadísima que está viviendo, sino la inconsciencia de seres de bajo astral que en algún momento, en su miedo, en su enojo, en su desesperación, en sus decretos de ya me quiero morir, ¿para qué estoy aquí? Debería de estar muerto o lo que sea, empiezan justamente a escuchar estos seres ese llamado, y al bajar la vibración esta persona se empiezan a acercar y empiezan justamente a envolver, a nublar y a fragmentar, que es lo principal, como les dije. Primero tiene que haber una fragmentación del ser. Se fragmenta la mente, se fragmenta el cuerpo, se fragmenta el alma. Al estar todo como en una pedacería, en esta fragmentación, se entra en este estado inconsciente y estos seres de bajo astral también empiezan como a mover la situación para que se cometa el suicidio. Entonces, en realidad, la persona que se suicida ni siquiera, aunque lo haga, y muchos podrían decir, claro que es consciente si se suicidó. No, en realidad no está siendo consciente, no está viendo la luz, no está en su estado evolutivo. Desde ahí, entonces, es que nosotros podemos percatarnos cuando una persona está en una situación de conflicto y está hablando de suicidio. Hay que tomarlo en serio y hay que tomarlo en cuenta, porque hay muchas cosas que sí se pueden hacer antes de que se ejerza, antes de que se ejecute el suicidio como tal. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes, y ahí se requiere obviamente el apoyo de la familia, el apoyo de un terapeuta, el apoyo de profesionales, el apoyo de un trabajo espiritual. Hay muchas cosas que se pueden hacer, porque finalmente, ¿qué nos lleva a suicidarnos o qué llevaría a alguien al suicidio? Pues es la falta de fe. Y recordemos que la fe es la fortaleza de espíritu. Cuando yo tengo un espíritu fortalecido, cuando yo tengo fuerza en el espíritu, cuando el espíritu, la divinidad me está sosteniendo, por más difícil que sea mi situación, por que no encuentro la salida, o por más desesperados que estemos, o por más complicados que sintamos que está nuestra vida, siempre va a llegar una respuesta, porque además recuerden también que tenemos una serie de seres de luz a los cuales podemos pedirles apoyo, y entonces cuando estoy ya fragmentada, pues no veo ni ese espíritu, ni esa fe, ni ese nada, y es ahí cuando finalmente estas almas se pierden, y justamente esas son las dichosas almas en pena. El alma en pena es aquella que no logró ver aquello que le estaba ayudando a salir o que le podía ayudar a salir de su problema, y es cuando en total obscuridad, en total inconsciencia, en total desolación o desesperanza, pues este individuo, esta persona va a cometer suicidio. Pero vuelvo a lo mismo, es primero una gran ofrenda, es una ofensa muy grande para el poder creador, para el poder divino. Y ojo, no estoy diciendo que haya algo como un Dios que de pronto se ofende y diga, ay, ¿cómo es posible? Me jalo el pelo. No, no me refiero a eso, pero está yendo en contra de la vida, en contra de la creación, en contra del todo, de la fuente, del espíritu. Por eso es que tampoco podemos hablar de un castigo. No es como que alguien lo castigue, o sea, no es como, ay, se suicidó, castigo. No,
El castigo ni siquiera se lo pone un poder superior, el castigo se lo pone el propio suicida a través de su culpa. Y es una culpa que va a ir cargando, por eso se habla del alma en pena, va penando, va con su culpa, repitiendo el proceso, viviendo el proceso y abriendo justamente un agujero muy grande en el sistema familiar que obviamente puede afectar a todos. Por eso, cuando hay gente en un sistema que se suicidó, es muy importante darle luz a ese ser, es muy importante no juzgar sus motivos y es muy importante pedir para que sus seres de luz lo ayuden a que pueda mirar la luz, a que pueda salir de ese ciclo, de ese círculo vicioso, ¿no?, de autocastigo, para que pueda de alguna manera liberarse, evolucionar y sí, con la conciencia que tendrá que regresar a vivir lo que vivió de una manera mucho más fuerte, pero en esta ocasión tendrá que mostrar que el amor a la vida, que el amor a sí mismo, que el honrar su propia divinidad, su propio templo sagrado, es el mayor aprendizaje. Entonces, escuchemos a la gente que de pronto nos habla sobre una necesidad o sobre este deseo, aunque parezca a veces de broma, porque acuérdense que para el universo no existen las bromas, el universo no sabe si estamos bromeando o no, los seres de luz tampoco y los seres de oscuridad tampoco. Si en algún momento decimos, ay, es que me quiero morir o ya mejor para qué vivo, ojo, porque puede haber un ser oscuro que te haya escuchado y diga, de aquí soy, ¿no? Aquí vamos a tener banquete, vamos hacia allá y entonces empieza la persona a decaer y a veces ni siquiera se da cuenta en qué momento se llegó a esa depresión o se llegó a ese conflicto, pero es bajo la fragmentación del alma. ¿Ok? Bueno, pues espero que esta explicación les sea de utilidad y sí, efectivamente es un tema complicado. Ana López nos dice, hola Vane, un abrazo para ti también. Afroda Rex, hola Vane, ese tema es súper interesante y muy difícil de comprender, así es, de pronto genera bastante complicación. Judith Rueda nos dice, saludos Vane, bonita noche para ti, querida Judy, un abrazo. Patti, bendiciones Vane, querida. Bendiciones también para ti, querida Patti. Dayana Cafecito nos dice feliz encuentro, querida Dayana. Bella Soto Leones nos dice hola Vane, muy interesante, muchísimas gracias Bella por escucharnos. Elizabeth Tapia nos dice para reflexionar, muchísimo gracias Vane por tu sabiduría, gracias a ti querida Eli. Tenemos también aquí un mensajito de Rebeca Donají que nos dice buenas noches y feliz noche. Buenas noches también para ti mi querida Rebe. Gina Hernández nos dice qué tema tan fuerte, importante e interesante. Saludos y abrazos desde Aguascalientes. Un gran abrazo para ti, mi querida amiga, hasta mi tierra amada Aguascalientes. Rebeca Donají, feliz noche. Alcancé a ver un poquito del programa en vivo. Un gran abrazo, Vane. Qué bueno que escuchaste algo, al menos, Rebe. De todas maneras, saben que se queda en la página y que se sube también a nuestro canal de YouTube, entonces lo pueden volver a checar las veces que ustedes consideren necesario. Ana López, qué tema tan difícil, tuve un familiar que pasó por una situación así, es muy difícil, Ana, y sí tienen que trabajar mucho como familia. Patti nos dice triste, así es. Carla Armendaris, gracias. Itze Rotzer, muchas gracias, Vane, linda noche. Irene Juárez, gracias, bendiciones infinitas. Bueno, pues ahí está este tema. Yo sé que de pronto pues es un tema que no bastan unos minutos, ¿no?, en Viernes en la Espiral para que podamos tocar. Sin embargo, me pareció bastante importante, dado que es un tema que ya me han pedido de manera repetida. Considero que, bueno, pues sobre todo ahorita que están tantos movimientos extraños por todos lados, es muy importante que estemos conscientes de esto. El suicidio no nos va a sacar del problema, por el contrario, nos va a meter en más problemas, porque nuestro cuerpo tal vez deja de existir, pero nuestra alma no, y el alma va a seguir viviendo esa experiencia de sufrimiento y de dolor. Bella Soto nos dice, mi pareja se suicidó hace un mes y hoy tuve la respuesta que necesitaba. Gracias, Vane. Gracias a ti, querida Bella. Ya saben que no existe el error,
Finalmente, por algo también agradezco a todos mis seres de luz cuando me dicen este es el tema del día y esto es lo que hay que hablar. Entonces pues aquí está este tema. Ya en otras cápsulas les voy a hablar del plan divino, vamos a hablar también de la misión del alma y vamos a hablar también pues de estos cuerpos que tenemos, ¿no? Y de estas áreas del ser humano, porque desde esa perspectiva es mucho más fácil comprender por qué el alma de un suicida es que se queda atrapada. Pero bueno, pues por mi parte ha sido todo. Yo les sugiero a todas las personas que tengan algún conocido que se haya suicidado, es muy importante encenderle una vela, es muy importante hacerle oración, pero ojo, esa vela no debe de quedarse en nuestras casas. También les voy a hablar un día, me está llegando ahorita, muchísimas gracias. Hay que hablar, muy importante, sobre el por qué no es bueno tener ni cenizas de difuntos, ni las fotos de difuntos, ni nada de eso en nuestras casas, porque seguimos ahí atorándoles el paso a su evolución como alma. Entonces, bueno, si tienen esta situación, llevan su velita a un lugar sagrado, puede ser un cementerio o puede ser una iglesia o puede ser, pues de acuerdo a la religión que ustedes sean, a un templo que ustedes consideren que ahí puede encontrar la luz, pero no la dejen en su casa, porque entonces lo van a traer a su casa y eso ya genera otro tipo de cosas, ¿no? Que son otros temas también. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Mandemos luz, mandemos bendiciones siempre a todas estas almas que se han ido y no juzguemos el por qué lo hicieron, simple y sencillamente pensemos que ahora necesitan luz para poder salir de donde se encuentran, compasión y sobre todo amor, porque si lo estamos viendo es que de alguna manera también estamos proyectando alguna situación en nosotros de dolor, de tristeza, de agobio, que tal vez estemos renunciando, no quitándonos la vida, pero a lo mejor no lo estamos viendo o lo evadimos o entramos en adicciones o hacemos también una serie de cosas para escapar y de algún modo estamos también aprisionando a nuestra alma. Bueno, pues muy feliz noche, descansen, esto fue todo en este viernes de Viernes en la Espiral, de la Espiral de Agüen. Recuerden que tenemos los miércoles de meditación y reflexión en nuestro canal de YouTube. Recuerden también que los jueves tenemos el Uroboros Radio en nuestra página de Face a las 6 de la tarde y por supuesto estas cápsulas de viernes que salen aquí los viernes en la noche y también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues bendiciones a todos, pasen una feliz noche y reflexionemos sobre la importancia de tener la vida. Cada día amanecemos, cada noche morimos, cada momento es una oportunidad para realizar nuestro plan divino. Sigamos adelante. Bendiciones a todos.